En la determinación de hierro por fotometría de absorción molecular UV visible del complejo formado por tiocianato de amonio, en una muestra de cal hidratada se obtuvieron los siguientes datos experimentales. Con el peso de la muestra, con su incertidumbre, el volumen de la disolución de la muestra, la alícuota y el volumen de la disolución medida. Y los datos experimentales de la concentración de hierro y el porcentaje de transmitancia a 480 nanómetros. Verificar la linealidad de la curva de calibrado calculando el coeficiente de correlación y la significancia de su valor. Ese es el ítem A. Seguí, lee todo y después ya vamos viendo punto por punto, ¿sí? El B, determinar la ecuación de la línea de regresión. C, verificar la existencia de datos anómalos de la calibración y decidir si serán rechazados o no. En caso afirmativo, recalcular recta de regresión. D, expresar la ecuación de la línea de regresión según la ecuación, no me queda la forma de la ecuación. Sí. F, calcular los límites de detección y de cuantificación para esta determinación. G, calcular la concentración de hierro, miligramo por litro de la disolución de medida y su incertidumbre. Perfecto. H, calcular el porcentaje peso-peso en la muestra original y su correspondiente incertidumbre con las cifras significativas adecuadas. Tener en cuenta la propagación de errores de las cantidades componentes en el resultado final. Bueno, está fácil, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? Bueno, vamos a ver las ecuaciones que vamos a necesitar para resolver este problema, ¿sí? ¿Me escuchan, no? ¿Sí? ¿Hola? Sí, profe, se escucha. Bueno, el problema 7 es un problema de regresión lineal. Acá hemos conseguido una pizarra, no sé por qué está titilante, en la cual les presento todas las ecuaciones que obviamente ustedes la han recibido en la teoría de regresión lineal, ¿sí? En este caso tenemos I igual a BX más A. No sé qué le pasa a mi compu. BX, B la pendiente y A la ordenada al origen o la intersección, ¿no es cierto? La pendiente se calcula de esa forma. Todas estas fórmulas han sido sacadas de la teoría, ¿sí? Y la ordenada al origen mediante la expresión que tenemos ahí escrita, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos eso, el coeficiente de correlación se calcula por esta fórmula, ¿sí? Antes, imagínense con la calculadora todos los puntos que teníamos que calcular y hacer las sumas estas era algo que nos llevaba mucho más tiempo. Hoy se hace en 3 segundos. Después lo que vamos a necesitar es las ecuaciones de quién, de las de desviación estándar, tanto de la pendiente como de la ordenada de la intersección y de la ecuación de la recta. Todas estas son expresiones que están en la teoría, ¿sí? Entonces, con estas expresiones nosotros podemos calcular todos estos datos que nos van a ayudar a resolver el problema, ¿sí? Acá está repetido la desviación estándar de la calibración y la desviación estándar de un punto a determinar. En este caso va a ser, digamos, de la concentración que queremos encontrar. O sea, la incertidumbre de la determinación de la concentración está dado por esto. ¿Tienen alguna pregunta en relación a esto? Son ecuaciones por ustedes conocidas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se me durmieron todos. ¿Hola? Sí, profe, las primeras sí las vimos en la teoría. Perfecto. ¿Y la desviación estándar, todo esto, no la vieron? Porque hace parte, digamos, de lo que es la regresión lineal, ¿no? En el caso de química analítica.
Si ustedes tienen muchas dudas, vean el libro Estadística y Quimiometría para ingenieros, me parece que es Fisher, que está, o para químicos, que está en el aula, creo que está, ¿sí? O si no, cualquier cosa me lo piden y yo se lo subo si no está, ¿ok? En la bibliografía ahí estaba. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, ¿qué pasó? No están las páginas que yo... Siguiente, acá está. ¿Qué tenemos como dato? Tenemos la concentración y el valor de la transmitancia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar esta transmitancia en absorbancia. ¿Eh? Entonces, una vez que transformamos en absorbancia, tenemos todos los datos para empezar a trabajar estadísticamente. En el caso de los datos anómalos, nosotros vamos a usar este criterio. La diferencia del valor leído menos el valor calculado por la ecuación de regresión, ¿sí? Dividido sobre la desviación estándar de la calibración. Eso nos va a dar un valor en el cual, si ese valor es mayor o cercano a 1,5, ese valor es sospechoso, ¿sí? El límite de detección, como lo define en la teoría que subió la profe en el aula, es 3 veces la desviación estándar de la calibración sobre la pendiente, ¿sí? Y el límite de cuantificación es 10 veces este valor, el mismo valor, ¿no? Entonces, con esos valores nosotros vamos a lograr, digamos, resolver este problema y ir calculando todos los pasos que necesitamos hacer, ¿sí? Vamos a compartir cómo se hace esto en Excel, ¿eh? Y enseguida se los comparto. Bueno, están viendo lo que es en Excel. Esos datos que les presenté antes están acá. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, hoy en día todos esos cálculos los vamos a hacer en 3 segundos. En la teoría está indicado cómo se debe proceder, ¿sí? Tienen que tener activado el paquete de análisis de datos, ¿sí? Recuerdan que clases anteriores, cuando estábamos estudiando otras partes de la estadística, habíamos enseñado cómo se hace esto. ¿Sí? Recuerdan, ¿no? Ya lo tienen hecho en su máquina esto, ¿o no? Sí, van acá a archivo, van a opciones para activar todo eso, ¿sí? Van a complementos, ¿sí? Y de acá seleccionan los complementos de Excel que quieran habilitar, ¿sí? Entonces, eso ya está hecho en el caso de mi máquina. Vamos a seleccionar, no, primero vamos a ir a datos, ¿sí? Y vamos a ir a análisis de datos. En el siguiente paso se va a regresión, ¿sí? Le damos a aceptar y me pide el rango de entrada de los valores de I, o sea, de la señal. Seleccionamos esto, ¿sí? El rango de entrada de X, seleccionamos los valores de concentración, ¿sí? Ya tengo todo esto y ¿qué voy a señalar? Los residuos estándar, gráfico residual y curva de regresión ajustada, ¿sí? Entonces, si le doy a aceptar, y esto me va a dar en una hoja nueva, ¿sí? Si le doy a aceptar, me tira todos estos valores, ¿sí? Fíjense en qué fácil, no hay que hacer nada de la calculadora, nada. Ahora les voy a explicar qué son estos valores, ¿sí? Este es el coeficiente de correlación, que sería el R, ¿sí? Que nosotros necesitamos. ¿Y qué significa el coeficiente de correlación? Es, digamos, que estos valores, tanto de la señal como de la concentración, están perfectamente correlacionados. Y si son un valor cercano a 1, ¿sí? Me dan una idea de que es una recta,
la respuesta, ¿sí? Aunque hay algunos autores que dicen que no es la última opción definitiva. Por eso vamos al análisis de la varianza y al cálculo del estadístico T, que eso también está en la teoría, ¿sí? Este error típico que me da acá, ¿sí? Este valor, es el SIX, ¿sí? ¿Lo tienen anotado ya? O sea, es la desviación estándar ¿de qué? De la calibración, ¿sí? O sea, ya tenemos ese valor. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar para calcular los límites de cuantificación, ¿sí? Eh, bueno, el análisis varianza, si ustedes han visto la teoría, ¿sí? Y esta es una confirmación de que estos valores son lineales. ¿Qué nos dice este teorema? Nos dice que si el F es mayor que el F crítico, ¿sí? La regresión es lineal, ¿sí? Y lo mismo pasa con el valor de t que calcula para esta regresión, ¿sí? Eh, entonces, acá también me da el valor de los coeficientes. Este en el caso, este valor es el A, ¿sí? Este valor es la pendiente, ¿sí? Van tomando nota, ¿no? Si voy muy rápido, me avisan. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, este es la intercepción, sería el A de la recta, ¿sí? Este es la pendiente, este es el SA, o sea, la desviación estándar de la intercepción, ¿sí? Y esta es la desviación estándar de la pendiente. Y este valor es la diferencia, es el cociente, digamos, entre el valor de la intercepción sobre la desviación estándar, en todos los casos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? Acá me da los intervalos de confianza de cada parámetro, que no lo vamos a tener en cuenta en el día de hoy. ¿Sí? O sea, gran parte del problema que me está pidiendo en este problema 7 ya está resuelto acá. ¿Sí? Después, ¿qué es lo que me da? Me da el valor de los residuales, que es este gráfico, fíjense, que dice variable X, gráfico de residuales. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Es la diferencia de la señal menos la señal calculada por la recta de regresión. Me dan los valores de las diferencias, de los residuos, ¿sí? Estos son los valores calculados por la regresión, ¿sí? Estos que están acá. Y estos son las diferencias, ¿sí? Nosotros, ¿qué necesitamos para ver como parámetros, digamos, para decidir cuáles puntos son anómalos? Las diferencias dividido la desviación estándar, ¿sí? Que son estos valores, si son mayores de 1,5 o cercanos, es probable que esos valores sean anómalos, ¿sí? En el gráfico de los residuales, está muy bueno que den así, digamos, de diferentes signos, ¿sí? Alrededor de 0. Eso nos indica que la expresión, digamos, de esos puntos es una recta, ¿sí? Ahora, si dan todos por arriba, todos por abajo, obviamente que hay muchos valores que no condicen, digamos, con una curva de regresión lineal, ¿no es cierto? Entonces acá hay dos valores probables, ¿sí? Que puede ser el 0, que tiene un residuo estándar muy grande, y el otro valor que estaba viendo es el de 2, el de la concentración de 2. Y si ustedes van al gráfico de residuos, fíjense en que esos valores son los que más desvían del centro del- de la abscisa, ¿no? O sea, tienen valores de ordenadas muy grandes. Entonces, como ejercicio, yo se lo dejo a ustedes para que hagan la calibración sacando esos dos puntos, ¿sí? O sea, el 0 y el de 2 ppm, lo saquemos y obtengamos una nueva curva de regresión para calcular los valores. ¿Sí? ¿Se entendió? Seguimos ahí. Volvamos a la pizarra. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá?
¿Se va entendiendo lo que vamos haciendo? Gabriela, ¿entendés lo que estamos haciendo? Voy a preguntar uno por uno porque no contestan. Sí, profe, más o menos. Más o menos. ¿Qué es lo que no entendiste? O sea, lo que tira el Excel. Lo que tira el Excel. Volvemos a Ujú. explicar, porque si no saben interpretar, digamos, los valores que me da el Excel, no voy a poder resolver el problema, ¿sí? Fíjense, Ujú. esta es una herramienta estadística muy potente, ¿sí? Porque hacer 2 clics y seleccionar 2 valores de datos, ya tengo todos los valores de datos que antes nos llevaba más de media hora a calcular, ¿sí? Entonces, ¿acá qué tengo? Tengo el coeficiente de correlación, o sea, el R, ¿sí? Estos dos son otros dos estadísticos relacionados, digamos, están en la teoría. Si ustedes leen la teoría van a saber interpretar este, pero lo que nos pide el problema es este, ¿sí? El primero, ¿está? Hasta ahí vamos bien. El error típico es la desviación estándar de la calibración, o sea, el SIX. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, esa formulita que hemos visto, digamos, en la pizarra, porque si me salgo de acá tengo que ir a la pizarra y volver, ¿no es cierto? Entonces, el SIX. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Perfecto. Este análisis de varianza, hay un criterio, digamos, que no solo es el coeficiente de relación, ¿sí? Sino que vamos, digamos, por el teorema de Fisher, sería, creo. Nosotros calculamos el F, ¿sí? El valor de F, ya les muestro la fórmula, no me la acuerdo, que si es mayor del valor crítico de F, es muy probable, dice, que estemos frente a una regresión lineal. Ahora, si daría lo contrario, digamos, si este valor fuese menor que el valor crítico, estamos en problema. ¿Se entiende? Entonces, lo que nos interesa de este cuadrito es este valor. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué más? Después vamos al segundo cuadrito y nos da la intercepción y la variable. ¿Sí? Este valor es el valor de la curva de calibrado, el valor de A, o sea, la intersección al origen, ¿sí? Y este valor de acá es la pendiente. ¿Estamos? Vamos hasta ahí, ¿no es cierto? Este valor, ¿sí? Es la desviación estándar de la ordenada al origen. Y este valor es la desviación estándar de B, o sea, este es SA y este es B, que vamos a necesitar para hacer ciertos cálculos. Y este es el cociente, ¿sí? Fíjense bien, de este valor sobre la desviación estándar. Lo mismo pasa con este valor. Calculamos el T, ¿sí? ¿Qué nos dice la otra teoría, digamos? Si el T es mayor que el T crítico, ¿dónde lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar de tabla al 95%, con n en este caso sería 7 menos 2 grados de libertad. Vemos ese valor, que seguro debe ser alrededor de 3 algo. Si este es mayor que ese T crítico, es muy probable que estemos frente a una regresión lineal. O sea, hay dos criterios que estamos viendo que nos están mostrando que es una regresión lineal, aparte, digamos, del coeficiente de correlación. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí, no es cierto? Gabriela. Sí, profe. Bueno, el tercer cuadrito, acá el análisis de los residuales, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos la observación, o sea, los 7 datos. Y el cálculo del I, el I sub I tildado sería, ¿sí? Obtenido de la recta de regresión. O sea, yo tengo la ecuación de la recta de regresión, le voy dando valores para cada punto y obtengo estos valores de I. ¿Sí? Con eso hago la diferencia con la señal medida. Por eso, la señal medida en el punto 0, ¿cuál es? Es 0. 0 menos este valor, cambia de signo nada más. Por eso está cambiado el signo. ¿Sí? Lo mismo pasa acá.
¿sí? El valor que me dio la señal menos este valor y me obtengo así la serie de residuos, ¿sí? Los residuos estándares, ¿cómo se calculan? Es la diferencia de los residuos sobre la desviación estándar, creo que es. Sí, sobre la desviación estándar. Entonces, esos valores que dice el criterio de evaluación de datos anómalos, si este valor es mayor que 1,5 o cercano, empecemos a dudar de esos dos valores, ¿sí? Y esos valores que cumplen acá, digamos, a ese criterio es el 0 y el 1,3. ¿Sí? Entonces, como ejercicio, para que ustedes obtengan la tabla y lo pongan en el informe, ¿sí? Vamos a sacar, primero saquemos el valor de 2, no saquemos el 0, saquemos el valor de 2 ppm, ¿sí? Y hagamos todo nuevo este cálculo, que nos va a llevar 5 segundos. Y veamos qué valores tenemos, ¿sí? Y lo insertamos, pegamos en el informe que vamos a presentar. Y en tercer caso, podemos sacar el valor de 0, o sea, vamos a tener 5 valores, ¿sí? O sea, nos va a tirar todos los estadísticos para que nosotros veamos cómo va cambiando y cómo esta recta se va ajustando y cambiando sus valores, ¿sí? O sea, ese es el trabajo que queda para ustedes. ¿Qué más nos queda de este problema? Volvamos acá. Perdón. Vamos a compartir de nuevo la pizarra. Bueno, entonces, fíjense, el residuo estándar, ¿ve? Es el I medido menos el I sub I prima sobre la desviación estándar de la calibración, ¿sí? El límite de detección es 3 veces la desviación estándar de la calibración sobre la pendiente. Y el de cuantificación es 10 veces sobre la desviación estándar de la calibración sobre la pendiente, ¿sí? Entonces hacemos esos cálculos y vamos a obtener respuesta, digamos, para gran parte del problema, ¿sí? Verificamos la linealidad con todos estos cálculos, si podemos decir si es lineal o no es lineal. Determinamos la ecuación de recta de regresión, ya sabemos cómo calcular A, nos lo da el Excel, el B también, solo nos falta que expresar la recta, sacar los valores, digamos, del Excel y mostrarlos, ¿no es cierto? En todas las 3 calibraciones que tenemos que hacer. En esta que yo les mostré y las 2 subsiguientes que tienen que hacer ustedes, ¿sí? Bueno, expresar la recta de expresión, bueno, verificar la existencia de datos anómalos, que también nos los tira el Excel, viendo, digamos, la diferencia de residuos. Y justificar por qué, ¿sí? Vean los criterios, ahí están en la teoría, ¿sí? ¿Qué nos dice expresar la ecuación lineal? Ya tenemos todos los datos, simplemente la escribimos, ¿sí? Calcular los límites de detección y de cuantificación, ya sabemos cómo hacerlo, tenemos la fórmula ahí en la pizarra, ¿sí? Y también está en la teoría, ¿sí? Calcular la concentración de hierro de la solución medida, tenemos la absorbancia, ¿sí? Con la ecuación de la recta calculamos la concentración de la solución medida, ¿estamos? ¿Sí? Y después, una vez que tenemos eso, ¿cómo hacemos con el tema de la incertidumbre? ¿Se acuerdan la expresión de incertidumbre relativa? ¿Recuerdan eso? U sobre el valor que queríamos determinar o determinado a que era igual a la raíz cuadrada. ¿Recuerdan esto, no es cierto? De los diferentes componentes que estaban teniendo presentes, digamos, qué sé yo, por ejemplo, la incertidumbre del volumen medido, ¿sí? Sobre el volumen que hemos tomado, ¿a qué? Al cuadrado. ¿Se están acordando de esto? Más el siguiente dato, qué sé yo, supongamos que sea la masa que esté involucrado en eso, ¿sí? Eh, Perdón, acá ya me equivoqué. Esta masa viene abajo.
¿Me van siguiendo, no es cierto? Hola. Sí, profe. La masa sobre la incertidumbre de la masa, o sea, no de la masa, sino de la balanza, pero también es dato, ¿sí? Al cuadrado, y así sucesivamente, ¿sí? Con todos los datos involucrados, calculamos la incertidumbre relativa y esa la involucramos en el cálculo de la concentración. ¿Estamos? ¿Sí? No hay problema con este problema, ¿verdad? Ya tenemos todas las herramientas para resolverlo, ¿verdad? ¿O hay alguna duda? Corina, ¿cómo anda? ¿Está todo claro? Sí, la última fórmula sí la estaba recordando. Yo creo que es sentarse y hacer todo en el Excel. Claro. Sí, 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 sí. sí, sí. Pero Es, esto lo vimos en el cuatrimestre claro, pasado. Lo que pasa, sí, estadística no lo sí. tomamos en el parcial, porque no iba a ser tan sencillo. Eh, Vean, digamos, el cálculo de incertidumbre ahí creo que el seminario 6, 7, ahí estaba este problema, ¿sí? Y expresan el valor que tienen que calcular. Si no tienen mucha idea, me escriben y hacemos un Zoom y vemos cómo resolvemos esta cuestión, ¿sí? Pero todos los conocimientos ya han sido entregados, ¿se entiende? Sí, entonces podríamos consultarle una Bueno, vez que tengamos algo hecho del Excel. Y sí, sí. claro. Lo único que tienen que es cargar los datos del Excel y empezar a eh, manipular el Excel. No hay otra forma de manejarlo. ¿Sí? Más o menos ven. De todas maneras, en la teoría que subió la profe de datos anómalos, busquen ahí en el aula, bájenla, leanla, ahí indica cómo hacer y trabajar con el Excel. ¿Está? Bueno, perfecto. El que calla, otorga. Bueno, sigamos con el problema siguiente. ¿Sí? ¿Qué nos dice el problema siguiente? ¿Quién lo lee? Yo lo leo, profe. Dale, por favor. El problema 8, ¿no es cierto? Sí. Dale. ¿Cuál será la concentración de una solución de sulfato de hierro expresada en moles por litro si una disolución 3/8 de la misma, realizada empleando un reactivo de color, tiene una transmitancia al 40%? El patrón de referencia se obtuvo disolviendo 5,6 miligramos de hierro en ácido clorhídrico y llevando volumen final de 10 mililitros con el reactivo de color, siendo una transmitancia de 20%. Y nada de dato, el peso atómico del hierro, 55,85, el peso molecular del sulfato de hierro, 151,908 gramos mol. Perfecto. La transmitancia del 40% es de la dilución que hemos hecho o es del patrón. Su transmitancia, no, el 20% es del patrón. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? Tenemos los datos, la masa del patrón es 5,6 miligramos llevado a 10 mililitros con clorhídrico, que nos pide la concentración de sulfato ferroso. ¿Sí? Y la concentración de la dilución, digamos, es 3/8 de la concentración inicial. La transmitancia del 40% es de la muestra incógnita, ¿sí? Acá he transformado en absorbancia, y este es el valor de quién, esta transmitancia, el valor de quién, del patrón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo para resolver este problema? Tengo que ir de nuevo a la definición de la ley de Beer, que la absorbancia que era igual ¿a qué era igual la absorbancia? Igual a epsilon, A epsilon. ¿Y qué era epsilon? Por B, B, y por la concentración, por la concentración. ¿Epsilon qué es? Absortividad molar. Absortividad molar. ¿Quién es Barengo, no? ¿Verdad? Sí, B, profe. B es el paso óptico y C es la concentración.
Entonces, yo lo primero que me falta, digamos, para resolver este problema es este valor, ¿sí? O sea, el producto de la absortividad molar por el paso óptico, ¿sí? La concentración la conozco, digamos, solo que no está expresada en moles por litro, y la absorbancia es dato, digamos, del patrón en este caso, ¿eh? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la concentración del hierro, ¿sí? La concentración del hierro en la sustancia patrona. ¿Qué sería igual? Escucha. ¿Qué tengo de dato? La masa, ¿no es cierto? En miligramos, ¿sí? La masa en miligramos. ¿Por qué lo voy a dividir para transformarlo en moles? Por su peso. Por el peso molecular del hierro, ¿sí? Sí. Chicos, participen, son estudiantes universitarios. Tienen que estar peleándose para contestar, ¿sí? Entonces tengo miligramos por gramos, y esto ha sido llevado ¿a qué? A un volumen por la definición de molaridad, ¿no es cierto? Es número de moles por el volumen. En este caso son 10 mililitros, ¿no es cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos bien hasta ahí. Vamos a multiplicar por esto por el factor Sí. del volumen, que sería 1000 mililitros sobre ¿cuánto? 1 litro. 1 litro, bien. Y nos falta transformar la masa, esta masa, que está en miligramos a gramos. Entonces multiplicamos por 1 gramo, ¿sí? ¿Sobre cuánto? 1 gramo, discúlpenme, no se maneja el mouse. Por 1000 miligramos, ¿sí? Vayan haciendo la cuenta. Simplifico esto, me queda 5,6 miligramos. Los miligramos se me van ahí con estos, ¿sí? Los mililitros se me van con esto. Me queda 5,6 dividido en 55,57. Vayan haciendo la cuenta y me dan el valor. Dividido todo eso en 10. ¿Cuánto es la concentración de hierro? 0,010 molar. 0,010 molar. Bien. O sea, ya tengo la concentración de hierro en el patrón, ¿sí? Entonces, ¿puedo encontrar E por B? Épsilon por B, sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo despejo de acá, épsilon por B, que es el dato común que voy a usar, digamos, en la muestra incógnita, ¿no es cierto? ¿Sí? Despejo, aquí va a ser igual a la absorbancia sobre la concentración. ¿Y cuánto es la absorbancia en este caso? Es 0,699 dividido en 0,01 molar, ¿sí? Y eso da, ¿cuánto da? 69,9. 69,9, ¿sí? 69,9, ¿sí? Entonces tengo molar, sería, ¿no? Molar al menos 1 esto, ¿sí? Ya tengo este dato. Entonces, con el segundo dato de la absorbancia, ¿sí? Y vamos a elegir otro color. Con este dato, que es de la muestra incógnita, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar, ya tengo este dato, y voy a encontrar la concentración de ¿quién? De hierro en la solución, ¿sí? O sea, vamos a hacerlo con color verde, ¿sí? Que es lo que sigue del problema, ¿sí? El segundo paso, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar concentración de hierro, ¿a qué va a ser igual? ¿Va a ser igual a qué? A la absorbancia, ¿sí? Sobre épsilon por B, ¿sí? La absorbancia es 0,398 dividido 69,9. ¿Cuánto da ese valor?
¿Están haciendo las cuentas, chicos? 0,057. 0,0 57. 57. ¿Sí? 0,057. ¿Qué más nos pedía? Molar, ¿no es cierto? Pero este es en la solución de ¿qué? De la determinación. ¿Sí? La concentración inicial no es esa. Despejo de esta relación. ¿Sí? O sea, el factor de dilución, que es 3/8. ¿Sí? Entonces sería al revés. Multiplicaría esto por 8, dividiría por 3. ¿Cuánto da eso? Que sería la concentración inicial de hierro o del sulfato de hierro, porque cada uno hay un mol igual. ¿Cuánto da eso? Chicos, se nos va el tiempo y vamos a ver menos problemas. El problema va a ser para ustedes, no para mí. 0,152. 0,152. 152. 152. Ustedes han visto que en la guía le da otro valor. ¿Sí? Está mal en la guía. Este es el valor. Molar, ¿no? Este es molar. Bueno, ya tenemos el problema 8 resuelto. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ¿no es cierto? Vamos al problema que sigue. No. No hay duda, perfecto. ¿Cuál sería este? Problema 9, ¿no es cierto? Problema 9. ¿Quién lo lee? Se pueden determinar las concentraciones de una mezcla de hierro más 3 y cobre más 2, formando el complejo con hexacianorutinato 2 y un complejo de cianuro con rubilio, que forma un complejo de color azul, violáceo, con Ajá, el hierro más 3. Después perfecto. dice un complejo gris pálido con el cobre. Ahí tiene el lambda máximo, que es 396 nanómetros. Ajá, Las absortividades molares de los complejos de cada metal se resumen en la siguiente tabla. sí. Y nos dan los valores de epsilon a 550, tanto del complejo del hierro como del cobre, y epsilon, los valores de epsilon a 396, tanto del hierro como del cobre. ¿Sí? Entonces, este es un problema de mezcla de dos complejos, de dos elementos metálicos que están presentes, y más o menos el espectro sería algo así, fíjense. No, tengo que dibujar lápiz para que tengan idea. ¿Sí? Si yo dibujo el espectro, o sea, mido en mi espectrofotómetro, ¿sí? En el caso del hierro, bueno, no sé cuál es primero, ¿sí? Sería algo así, ¿sí? Y en el otro caso, vamos a dibujar con otra línea, color, este. El otro espectro del otro elemento sería por acá, así, y iría por acá arriba, ¿sí? Entonces, acá tengo el lambda de 550 y acá el lambda de 396, ¿no? Ayúdenme. 396. O sea, si serían puros, sería cada una de estas líneas, ¿sí? Como no están puros, están presentes los dos y quiero averiguar, digamos, la concentración, me daría una cosa así superpuesta. Esto es lo que yo obtendría, digamos, en el espectrofotómetro, ¿sí? La línea roja. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo que tengo que diferenciar, ¿qué es? Calcular la concentración de ambos componentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que plantear? Tengo que plantear la siguiente ecuación. La absorbancia, perdón, no tengo lápiz, la absorbancia, ¿sí? A 550, ¿a qué va a ser igual? Habíamos dicho que las absortividades de cada elemento son aditivas, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual?
al epsilon, en este caso del hierro, ¿sí? Por, vamos a ponerle F nomás, porque la E no me va. Ahí está, salió. Por el paso óptico, ¿sí? Por la concentración del hierro, ¿sí? Más que, más el epsilon a esa longitud de onda del cobre, ¿sí? Por el mismo paso óptico, porque está en la misma cubeta, por la concentración de ¿qué? De cobre, ¿sí? Entonces, esta es una de las ecuaciones. La absorbancia es dato, ¿verdad? Es dato. Entonces, la otra ecuación, tengo dos incógnitas, necesito otra ecuación. ¿Cuál va a ser? La absorbancia a 396, ¿verdad? 396, ¿sí? Va a ser igual lo mismo. Al epsilon del hierro a esa longitud de onda, ¿sí? Por el paso óptico, por la concentración del hierro, que es común porque estamos con el mismo problema, ¿sí? Más el epsilon del cobre por el paso óptico por la concentración de cobre. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Qué es lo que tengo ahí? Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? El B lo puedo eliminar porque es común, digamos, en todos los casos, ¿sí? O me dice el valor de B, ya me perdí. ¿Qué dice? A ver, vamos al problema. ¿Qué dice? El paso óptico es 1 centímetro, ¿sí? O sea, me da el valor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Resuelvo este sistema, ¿sí? Una vez resuelto el sistema, ¿qué reemplazo? Reemplazo el valor de las absorbancias a cada longitud de onda, el valor de los epsilon correspondientes en cada longitud de onda y resuelvo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se entendió? ¿Sí? Los valores que dan están, digamos, expresados ahí en la guía, esos son los correctos. ¿Sí? Es sencillo, que en esta expresión puedo despejar, digamos, la concentración de cobre en función del hierro, ustedes ya saben, sistema de ecuaciones. No sé para qué me pongo a hablar. Y reemplazo en la segunda, ¿sí? Y resuelvo ese sistema y después encuentro la ecuación del cobre, sería en este caso. ¿Sí? Sencillo, ¿no es cierto? Sí, profe. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Bueno, nos queda 13 minutos para el último problema. ¿Quién lo lee? Dale, por favor. Ajá. Ok. O sea, tenemos dos instancias, ¿no es cierto? Primero, tenemos una, siempre me equivoco, tenemos la absorbancia 1, podríamos decir, de la primera instancia, que es la muestra pura, que es igual a 0,062, ¿verdad? ¿Quién me haya leído, no? ¿O me equivoco? Esa es la absortividad del compuesto puro, ¿sí? Y en términos, digamos, de expresiones, esto que es igual. Volvemos de nuevo a nuestra ecuación de Beer, que es igual a epsilon por B por la concentración original, digamos, ¿sí? En el segundo caso, ¿sí? ¿Cómo vamos a expresar la absortividad que nos dan para ayuda para resolver nuestro problema? ¿A qué va a ser igual?
va a ser igual a epsilon por el mismo paso óptico, porque estamos usando las mismas cubetas, ¿sí? Y acá espero la ayuda de ustedes. ¿A qué va a ser igual eso? Porque dicen que agrega, ¿sí?, a la solución de determinar 5 mililitros más 1 mililitro de 0,001 molar, ¿no es cierto? ¿Cómo expresamos eso en términos numéricos para encontrar el valor de la concentración incógnita? ¿Cómo haríamos? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el volumen final de esa disolución que hice de 1 mililitro de 0,01 molar? ¿Cómo sería, digamos? Yo estoy agregando más cobre, ¿no es cierto? O a una concentración dada a un volumen determinado. ¿Sí? Eso quedaría expresado así, ya que no hablan. 5 partes de la concentración inicial sobre 6 por la concentración C más ¿qué? Más un sexto ¿de qué? De 0,01 molar. ¿Y qué tengo nuevamente? Tengo un sistema de dos ecuaciones, ¿sí? Con una sola incógnita. ¿Se puede resolver? Se puede resolver. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer A2 sobre A1, ¿sí? ¿Y qué me van a simplificar? Se va a ir epsilon por B y me va a quedar todo el resto, ¿sí? Acá me quedará 0,062. Así es, no, me va a quedar C1. Vamos a borrar. Manchancho. ¿Sí? Me queda C1, C la concentración, y acá arriba me quedaría 5. ¿Se va entendiendo el problema, chicos? Pero fue esa 5. expresión que usted hizo ahí es la misma que haciendo con la fórmula de las disoluciones, ¿que no? Porque la Claro, concentración es la misma. expresé las disoluciones. Bien. Eso hice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dice que yo tomo 5 mililitros de la muestra ¿qué concentración tiene? C, no conozco, ¿sí? Y agrego 1 mililitro de 0,1 molar. ¿Cuál es el volumen final? Es 6. ¿Se entiende? Entonces, el factor de dilución, ¿cuál va a ser? 5 sobre 6, y en el caso de la muestra que he agregado, 1 sobre 6. ¿Está? Sí, profe. Bien. Perfecto. Entonces me queda C acá más un sexto de 0,1, 0,01. Bueno, es lo que hay, chicos, ¿eh? No pidan más. 0,1 molar. ¿Sí? Entonces hacen los cálculos numéricos y el valor está bien expresado en la guía. ¿Sí? Esto es lo que tienen que plantear. ¿Alguna duda? Es matemático y es para razonar nada más, ¿no? Un poco para tener en cuenta de cómo se va trabajando con todos los conceptos que hemos venido incorporando a través de la cursada del capítulo anterior. ¿Sí? Es aplicación más la ley de Beer. ¿Sí? ¿Alguna duda, algo? Eso le da 2,053 por 10 a la menos 3 molar, la concentración de incógnita que queríamos resolver. ¿Sí? ¿Qué preguntas hay? ¿Qué historia tienen? ¿Está todo claro? ¿El cuestionario también va ahí, profe, en el informe? Claro, por algo está ahí. Bien. ¿Sí? Bueno, ¿terminamos a tiempo? Sí, nos quedan 8 minutitos. Bueno, ¿qué les pareció la pizarra? Más interactiva, está buena. Más interactiva, ¿no es cierto? Sí. Bueno, es lo que encontré gratis, así que vamos para adelante. El tema es que no tengo una pantalla.